gloria a ti. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Cuando hacemos un diagnóstico incorrecto, un mal diagnóstico, esto puede resultar en la muerte. Un mal diagnóstico es fatal, pero un buen diagnóstico es vida. Un buen diagnóstico puede resultar para salvación y vida. Le pongo un ejemplo. Cualquier persona que sufra alguna situación, digamos una enfermedad, hay muchos ejemplos en la historia y conozco varios, pero respecto a una persona tenía una enfermedad muchos años atrás cuando la medicina aún no era tan eficaz, digamos que 100 años atrás, y la persona fue diagnosticada incorrectamente, de tal manera que se le dio un tratamiento y ese tratamiento lo empezó a envenenar, pero no sabían cuál era la razón por la cual esta persona estaba perdiendo fuerza y estaba muriendo lentamente, hasta que al final prácticamente de su vida se dieron cuenta que habían diagnosticado incorrectamente y por causa de ese mal diagnóstico le estaban dando un tratamiento que lo envenenaba y no lo salvaba y lo estaba llevando a la muerte. Afortunadamente, esta persona pudo librarse de la muerte por causa de lo que sufrió por ese mal diagnóstico. Y esto es importante que lo entendamos, porque ¿por qué nos referimos a un buen diagnóstico o a un mal diagnóstico? Porque cuando nosotros hacemos un mal diagnóstico de Dios, cuando nosotros no entendemos la naturaleza de Dios, cuando nosotros no entendemos la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, hacemos un mal diagnóstico. Mire, cuando el Señor Jesucristo descendía del monte después de las bienaventuranzas, como lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, dice la Escritura que se acercó a él un leproso, se postró ante él y le dijo: si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo: quiero. Así es que es muy importante que ahora en Cristo nosotros podamos entender que la voluntad de Dios es la benignidad y la bondad, que el sacrificio de Jesús en el Calvario fue completo, perfecto, terminado, y que en Cristo se encuentra la salud de nuestras almas, y no solo la salud, sino la restitución, la prosperidad, la bendición, la libertad. Pero si nosotros creemos que Dios no puede sanar, por ejemplo, o que Dios no necesariamente puede sanar a todas las personas, es un ejemplo. Había un hombre, padre de un muchacho que estaba endemoniado, un lunático, que el demonio lo quería matar. Y se acercó a Jesús diciéndole: tus discípulos no pudieron sanar a mi hijo, no pudieron echar fuera el demonio de mi hijo. Y le dijo al Señor Jesucristo: si tú puedes, ayúdame. Y Jesús le dijo: al que cree, todo le es posible. Así es que no solo fuimos llamados a creer para hacer un buen diagnóstico de la palabra y de la naturaleza de Dios y del propósito de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y del propósito de Dios para nuestras vidas, pero fuimos llamados a entender la plenitud de todo lo que ya nos fue concedido. Un mal diagnóstico te puede llevar a la muerte. Y el enemigo de nuestras almas, que tiene un nombre, y este es Satanás, el diablo, quiere hurtarte, matarte y destruir. Si nosotros queremos vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo, necesitamos entender lo que Dios es, quién es Cristo Jesús, su persona divina, que se hizo hombre. Dios se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús en el Calvario nos redimió y nos salvó de nuestras vidas perdidas, nos redimió de toda maldición, quitó nuestra vergüenza, nuestro rechazo, la maldición, la condenación, la culpa, la enfermedad, la pobreza, la muerte, la depresión,
Cristo Jesús nos redimió, y cualquiera de estas cosas que quieran venir a tu vida, si nosotros hacemos un buen diagnóstico, necesitamos entender que estas cosas, si vienen a tocar a la puerta, están transgrediendo legalmente la autoridad de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Y si alguna de estas cosas pueden estar perjudicándote ahora, tú necesitas entender esto, necesitas hacer un correcto diagnóstico al respecto, porque no debes descansar hasta que cualquiera de estas cosas de las cuales Cristo ya nos redimió se vayan de tu vida, se vayan de tu casa, se vayan de los tuyos. Porque todo mal, la enfermedad es mal, es por causa del pecado del hombre. Y el mismo diablo se apoderó de todas estas cosas para causar muerte en la vida de los hombres. Así es que si nosotros no entendemos correctamente y hacemos un mal diagnóstico, nosotros vamos a estar armonizando con todas aquellas cosas que están transgrediendo, que están usurpando la posición que ahora ya tenemos en Cristo. Es muy importante que podamos entender estas cosas. Todas estas cosas son transgresores. Todas estas cosas que tienen que ver con el mal transgreden, vienen a usurpar nuestra posición que tenemos en Cristo y no tienen poder para hacerlo. El problema es que cuando de alguna manera han entrado a nuestras vidas, nosotros lo que tenemos que entender es que no pertenecen a la vida de Cristo. Estas cosas no pertenecen a la salvación, a la redención que ya tenemos en Cristo Jesús, pero que pertenecen al mal, que pertenecen a los resultados por causa del pecado. Y nosotros tenemos que entender correctamente, hacer el diagnóstico correcto acerca de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Esto es importantísimo, poder no solo entenderlo, creerlo correctamente, pero vivirlo. Y mire cómo dice la Escritura en Hebreos capítulo 2. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, el diablo tenía la autoridad que le fue delegada por causa de Adán, desde Adán hasta Cristo. Pero Cristo venció en el Calvario a todos los principados y a las autoridades, venció sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos y los expuso públicamente. Los expuso y los avergonzó públicamente. Este es el diagnóstico que tú y yo debemos de tener, que todo mal corresponde al diablo y quiere entrar a nuestras vidas o quiere acercarse a nuestras vidas a través de engaños y mentiras, porque no tiene autoridad legal. Ninguna de estas cosas tiene autoridad legal para venir a nosotros, porque ahora nosotros estamos en Cristo. Hebreos capítulo 8, versículo 8 dice, pero ahora el ministerio del Señor Jesucristo es mejor, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Había algunos pactos en la antigüedad: el pacto de Dios con Adán, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, el pacto de Dios con Moisés, el pacto de Dios con David. Pero si hablamos de la antigüedad, hablamos del antiguo pacto o del Antiguo Testamento, como viene en nuestras Biblias. Ahora estamos en un nuevo pacto. Y un nuevo pacto donde Cristo Jesús es el mediador, es el autor y consumador, donde Cristo Jesús estableció este pacto, un pacto eterno, con su propia sangre y su sacrificio en el Calvario y su resurrección, sobre mejores promesas, sobre mejores promesas. Si las promesas que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel en la ley eran extraordinarias, el nuevo pacto en Cristo Jesús está basado sobre mejores promesas, porque en el antiguo pacto no solo había bendiciones que eran extraordinarias, pero había maldiciones. En el nuevo pacto solo hay bendiciones, y estas bendiciones no tienen que ver con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de desempeñarnos en la vida, con nuestra obediencia o nuestra santidad o nuestra manera de vivir. Las bendiciones que Dios nos concedió por gracia tienen que ver
por Cristo y por lo que Cristo hizo en el Calvario, por su persona divina y su obra terminada, completa y perfecta. Porque dice la Escritura que el Señor Jesucristo, siendo perfecto, se entregó a sí mismo en nuestro lugar. Al que no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Cristo Jesús llevó todos nuestros pecados en el madero, dice la palabra. Sigue diciendo Hebreos capítulo 2. Dice, y librar, versículo 15, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban, dice, durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay, en lo general, en toda la humanidad, hay tres cosas de las que el hombre tiene pánico y terror. Una de ellas es la muerte, otra de ellas es la enfermedad y otra de ellas es la pobreza. Tres cosas que tienen en estrés, en temor, en pánico a toda la humanidad. Pero nosotros como creyentes necesitamos entender y hacer un análisis y diagnóstico correcto de acuerdo a la verdad de la palabra. Porque dice la Escritura, dice, Cristo Jesús vino a destruir por medio de su obra terminada de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Dice la Escritura, y vino a liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre. Él ya nos liberó. Y si ya nos liberó, haciendo un buen diagnóstico, y discúlpeme porque use continuamente este eslogan, haciendo un diagnóstico correcto, nosotros entendemos ahora que la verdad se encuentra en la palabra de Cristo, que la verdad es Cristo y que la verdad tiene que ver con toda la benignidad y la bondad de todo lo que ya nos fue concedido por gracia. Y esto que ya nos fue concedido por gracia no tiene nada que ver con la condenación, con la culpa, con el pecado, con la enfermedad, con el rechazo, con la maldición, con la muerte, con la depresión, con el miedo, con el pánico, sino tiene que ver con la aceptación, con la gloria de Cristo, con la salvación, con la redención, con la justicia de Dios en Cristo, no nuestras propias justicias, con la prosperidad, con la salud, con el bienestar, con la palabra que dice no hay condenación para todo aquel que está en Cristo, con la ley del Espíritu de vida en Cristo, con la vida de Cristo. Ahora tenemos la vida. Por eso la Escritura es muy clara y dice el Señor Jesucristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el mismo Señor Jesucristo nos enseña diciéndonos, si permanecen en mis palabras, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así es que fuimos llamados a libertad. Hemos sido libres, hechos libres de la muerte y del diablo, del que tenía el poder de la muerte. Y ahora necesitamos, haciendo un correcto diagnóstico de lo que es Cristo, de su persona divina, de su obra terminada, completa y perfecta, y de lo que ahora somos en Él, para vivir en lo mejor de Dios y no permitir que un mal diagnóstico acabe con nuestros sueños, acabe con nuestras vidas, acabe con el propósito de Dios para nosotros en este mundo. La obra terminada, completa y perfecta de Jesús proveyó todo lo que era necesario para nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice la Escritura que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, Dios nos concedió en Cristo todas las cosas para que tengamos vida. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 17, que a todos aquellos que reciben la abundancia de gracia y el regalo de su justicia, fuimos llamados a reinar en vida. Dice, ¿cuánto más a los que reciban la gracia, la abundancia de gracia y el regalo de la justicia reinarán en vida? Porque por uno solo, Adán, reinó la muerte, pero por causa de Cristo reinarán en vida los que reciban la abundancia de gracia y el regalo de la justicia. Estamos en un nuevo pacto. La abundancia de gracia tiene que ver con la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y con la bendición que Él ahora tiene por su justicia, por su muerte y resurrección. Y esa bendición nos fue otorgada y nosotros podemos recibirla y manifestarla en nuestras vidas a través de la fe. Entramos a esta preciosa y maravillosa gracia del nuevo pacto a través de la fe.
Y la medida de fe nos ha sido dada. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice que no debemos conformarnos a este siglo. Esto es hacer diagnósticos equivocados acerca de lo que Dios es, de lo que Cristo es, de lo que somos en Cristo. Hacer un mal diagnóstico de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Hacer un mal diagnóstico es darle oportunidad a la incredulidad. Cuando usted piensa que a lo mejor usted no puede poseer una bendición, porque a lo mejor usted, por causa de su mal comportamiento, es merecedor de ello, usted está armonizando con la transgresión del pecado, pero sus pecados ya fueron totalmente perdonados. Es que usted no debe armonizar con lo que los hechos dicen, o con lo que la ley dice, o con lo que el antiguo pacto dice, pero tiene que armonizar con el nuevo pacto en Cristo, y todos nuestros pecados fueron perdonados. Es muy importante que no conforme su mente, su corazón, su vida a este mundo, sino que sea renovado en el entendimiento, en su mente, para ser transformado a la gloria de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que por ello debemos ofrecernos en sacrificio vivo. Es decir, comprometernos para con Dios. Y si nos comprometemos para con Dios es porque venimos a buscar, a escudriñar, a estudiar, a meditar su palabra para conocer todas las verdades que tienen que ver con todas las cosas que ya nos fueron concedidas por gracia. Hebreos 4. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra es muy clara. Dios envió a su Hijo amado Jesucristo para deshacer las artimañas, las obras de Satanás, para liberar a todos los oprimidos por el diablo, y no solo en su ministerio en vida, sino que en su muerte, sepultura y resurrección, Él nos libró del poder del enemigo. Colosenses dice que nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de Cristo. Dice la Escritura en Efesios que todos nuestros pecados fueron perdonados por la sangre de Jesucristo, por la obra redentora de Jesús, pero que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que fuimos sentados en lugares celestiales. Ahora estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. La bondad de Dios y la benignidad de Dios es la única que nos guía a cambiar nuestra manera de pensar. Esto es muy importante que lo entendamos, porque la manera en la que la vida de Cristo va a poder manifestarse en nosotros o a través de nosotros es cuando entendemos que, conociendo todo el bien que Dios ha hecho para nosotros, entonces nosotros podremos creer y vivir, que la fe manifieste su gloria, la gloria de Cristo, los frutos para vivir en la vida abundante de Cristo. Y ahora le voy a pedir que me acompañe, por favor, a Lucas. Y vamos a ir a Lucas capítulo 15. Aquí hay 3 parábolas muy interesantes, pero vamos a identificar una sola parábola, porque es muy importante que podamos entender que no solo nuestros pecados fueron perdonados y que ahora tenemos la vida eterna. Nuestros pecados fueron perdonados, pero ahora tenemos la vida eterna. El 5 representa la gracia y podría decirte 5 puntos importantes que debemos entender, en los cuales debemos mantenernos firmes, haciendo un diagnóstico correcto de lo que la palabra de Dios nos enseña y no haciendo un mal diagnóstico. Recuerda, un mal diagnóstico te envenena, un mal diagnóstico te guía hacia la muerte, un mal diagnóstico no te salva. Y ese es el propósito del diablo. Por ello no debemos resignarnos. Esa palabra debemos sacarla de nuestro vocabulario y de nuestro corazón. No debemos resignarnos, sino debemos aborrecer continuamente el mal. Y es muy fácil identificar cuál es lo que compete al mal y qué de esas partes que competen al mal o que forman parte del mal o del equipo del mal son parte de nuestras vidas. Porque todo lo que tiene que ver con el mal es lo que es o lo que está en contra de toda la benignidad del bien.
que Dios ya nos concedió por gracia. Así es que si tú me estás hablando acerca de la enfermedad es parte del equipo del mal. Si tú me estás hablando de la pobreza es parte del equipo del mal. Si tú me estás hablando de la depresión, es del equipo del mal. Si tú me estás hablando del rechazo, de la vergüenza del evangelio, si tienes vergüenza del evangelio, es del equipo del mal. Si tú me estás hablando de problemas en tus relaciones, forman parte, las actitudes forman parte del equipo del mal. Si tú me estás hablando de temor, de terror, de pánico, de que condenación y culpa, de maldición, esos forman parte del equipo del mal. Y un diagnóstico incorrecto, si no entendemos esto, simplemente estamos coadyuvando, estamos participando del equipo del mal que viene a hurtar, a matar y destruir. Pero un correcto diagnóstico es conocer a Cristo, su benignidad y su bondad. Y mira, Cristo vino a proveer todo lo que tú y yo necesitamos en el Calvario. Todo diagnóstico de Cristo es salvación y vida. Y su tratamiento es vida para ti. Dice la Escritura que la palabra es medicina para nuestros huesos. Dice la Escritura que las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Que el espíritu que ya nos fue dado tiene el poder para vivificar nuestros cuerpos y nuestras vidas. Dice la Escritura que ahora somos la justicia de Dios en Cristo, relacionados con el equipo del bien, de la vida de Cristo, de la gloria de Cristo. Así es que cualquier cosa que sea del equipo del mal, aunque esté presente en nuestras vidas, no debemos de participar, es decir, de resignarnos a ellas y hacer amistad con ellas. Un médico puede diagnosticar una enfermedad de un paciente en este mundo, pero desafortunadamente los mismos tratamientos matan a los pacientes, porque hay limitaciones, porque los resultados, porque no se trata de hacer una terapia con la enfermedad. Se trata de sacar la enfermedad de la vida y del cuerpo del creyente, porque eso es lo que Cristo vino a hacer. Cristo no vino a ofrecerte un tratamiento para que sufras la enfermedad, para que puedas padecer la enfermedad y aguantes la enfermedad. No, no es el propósito de Dios. Sabemos que cristianos así viven. ¿Pero por qué? Porque haciendo un mal diagnóstico piensan que esto es voluntad de Dios y esto es completamente erróneo. Este no es el evangelio de Cristo. Estar sufriendo escasez continuamente de tal manera que hay inquietud, que no hay paz en la vida de las familias y que no podemos hacer lo que fuimos llamados a hacer, no es parte del plan de Dios. Porque Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Tener un corazón egoísta que cree que todo lo que tenemos o que lo que tengo es mío y nada más mío y soy egoísta y no quiero participarlo con nadie. Eso no es parte del nuevo pacto en Cristo, porque dentro del nuevo pacto en Cristo fuimos llamados a ser un canal de bendición, no solo a tener satisfacción en todas las cosas, pero abundar para muchas buenas obras. Y no podremos abundar para muchas buenas obras si no tenemos un corazón generoso. Y solo la palabra puede producir en nosotros un corazón generoso. Solo Cristo puede producir en nosotros un corazón generoso. Solo Cristo puede producir en nosotros la convicción de que somos perfectamente justificados. La convicción de que somos altamente favorecidos, la convicción de que somos profundamente amados, totalmente perdonados, completamente sanados. Solo Cristo y su palabra y el Espíritu Santo revelándonos la palabra en nosotros pueden transformar nuestras vidas para producir la convicción de que somos más que vencedores. Así es que es muy importante que nosotros podamos concebir estas cosas porque el diagnóstico de Cristo es vida y vida eterna. El diagnóstico de Cristo no solo es que somos totalmente perdonados y que tenemos vida eterna, pero debemos entender también que el diablo fue derrotado y que ya no tiene poder ni autoridad. Eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Que tenemos que entender también que nos ha sido dado la autoridad y el nombre de Cristo, porque fuimos llamados a reinar en vida. Y tenemos toda la herencia, el poder, la unción, la bendición que ahora
nos ha dado Cristo, no solo su nombre y su palabra, sino la autoridad de Cristo para reinar en vida, para que la vida de Cristo se manifieste a nosotros. Así es que no solo el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, pero la autoridad que ahora tenemos en Cristo, porque el diablo ha sido juzgado y ha sido vencido. Tenemos el nombre de Jesús, nos ha sido dada la libertad y ahora nos ha sido dado el poder y la unción para vivir en el poder de Dios a la manera de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Cristo. Gracias, precioso Señor. Mire, antes de ir a Lucas y empezar a leer Lucas, le voy a leer una escritura. ¿Quién es el que vence al mundo? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vence al mundo. El que cree. El que cree. Y es tan importante que nosotros podamos entender que fuimos llamados a creer. Que fuimos llamados a creer. Que fuimos llamados a creer. Que fuimos llamados a reconocer a Cristo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros meditamos la palabra, si nosotros cedemos nuestro corazón, disponemos nuestro corazón a creer, con el corazón se cree y entonces con la boca se confiesa para salvación. Pero necesitamos creer en la persona divina de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. También les dijo, el Señor Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y su padre les repartió los bienes. Dice, no muchos días después de juntarlo todo, el hijo menor se fue. Y se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a la hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba este muchacho llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y aquí este hijo hizo un diagnóstico. La pregunta es, ¿el diagnóstico es correcto? Muchos utilizan esta porción, para hablar acerca del arrepentimiento. Y desafortunadamente, la mala vida tiene el poder de enseñar al hombre. Y si el hombre es sensato, puede aprender de sus errores. Pero hay quienes error tras error, tras error, tras error, aún así no aprenden. Y desafortunadamente el ser humano solo tiene sus 70, 80, 90, 100 años para aprender. Fuera de ahí, después de ahí, ya no hay manera. Pero aquí este joven hizo un mal diagnóstico. ¿De quién? De su padre. No estamos hablando del diagnóstico de él, porque él estaba sufriendo, había perdido todo lo que su padre le había dado, porque vivió perdidamente. Pero dice la escritura que se levantó y vino a su padre, y cuando estaba lejos, su padre lo vio. Y fíjese cómo el diagnóstico de este muchacho cambia. Primero, el diagnóstico fue, ok, soy pecador, me aparté de mi padre, viví perdidamente, pero ahora padezco hambre. Y en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan. Así es que una de las, interpretaciones correctas es la abundancia de pan que hay en la casa del padre. Pero si se fija, este muchacho estaba haciendo la connotación o anotación a los jornaleros. Habló de la casa del padre y de los esclavos o de los siervos de los jornaleros. Y aunque tenían abundancia de pan, vivían como siervos.
Y este joven dijo: hazme como uno de tus siervos por causa de mis pecados. Ahí es donde hay un mal diagnóstico acerca de su padre. Aunque este diagnóstico es de acuerdo a la ley, y de acuerdo a la ley la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado tiene consecuencias. Y horizontalmente hablando, porque para con Dios nuestros pecados fueron perdonados, pero si nosotros equivocamos en este mundo, vamos a sufrir las consecuencias de nuestros errores. Por eso es importante que vivamos en la vida de Cristo, que vivamos en la armonía de la palabra, para que si equivocamos, podamos ser restituidos y no permanezcamos en nuestros pecados y permanezcamos en orgullo y permanezcamos en vanagloria. Y por eso muchos creyentes caen, y por eso muchos creyentes pierden la bendición que Dios ya les ha dado, no pueden apropiarse de ella. No es que Dios te la quita, sino que el ser humano la pierde por causa de no permanecer, por causa de no reconvenir, por causa de no reconocer. Pero gracias a Dios que el Señor tiene el poder para inclinar nuestros corazones a su testimonio, a sus testimonios. El Señor tiene el poder para vivificar nuestras vidas en su palabra. El Señor tiene poder para santificarnos. Cuando nosotros estamos en la palabra, cuando nosotros estamos en el Espíritu, cuando nosotros buscamos las cosas de arriba, no las de la tierra. Y dice la Escritura entonces que se fue a su padre, y su padre lo vio de lejos, y el padre fue movido a misericordia. Nuestro Dios y Padre, fíjese cuál es una de las características del Señor Jesús. El Señor Jesús es Padre eterno. Y ahora nuestro Padre es eterno. Eso es importante que lo entendamos, porque Dios nos dio herencia, y para que un testamento pueda manifestar herencia se necesita muerte del que está suscrito en el testamento. Y Cristo murió, pero no quedó en la tumba, sino que después de 3 días y 3 noches resucitó para nuestra justificación. Y es muy importante que entendamos entonces que por causa de su muerte nos dio su herencia. Y ahora todo la obra del Calvario tiene que ver con un intercambio divino, que Él llevó todo lo que nos perjudicaba, lo que nos mataba, lo que nos hería, lo que nos hacía sufrir. Y Él lo sufrió de una manera perfecta, es decir, completa, para que nosotros podamos tener vida en Él. Así es que no depende de nosotros ni de las circunstancias, sino de Cristo y de lo que Cristo hizo por nosotros. Y fíjese cómo aquí el muchacho empieza a entender, empieza a diagnosticar correctamente la naturaleza del Padre. Dice, el Padre fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y entonces, cuando el hijo aún tenía un mal diagnóstico acerca de su padre y un diagnóstico incorrecto acerca de sí mismo, porque ahora en Cristo nosotros no podemos tener ese diagnóstico. Nosotros no podemos tener un diagnóstico incorrecto ahora si estamos en Cristo. Por eso nos surge venir a Cristo y confesar que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos. ¿Por qué es importante esto? Porque no fuimos llamados a enfermedad, no fuimos llamados a debilidad, no fuimos llamados a pánico, no fuimos llamados a esclavitud, no fuimos llamados a pobreza, no fuimos llamados a condenación y culpa, no fuimos llamados a maldición, fuimos llamados a bendición, a prosperidad, a salud, a bienestar, a vivir en lo mejor de Dios, a reinar en la vida. A eso fuimos llamados. Pero si nosotros seguimos aceptando los diagnósticos de este mundo y rechazando lo que Dios diagnosticó a nuestro favor en el Calvario, entonces no vamos a poder aprovechar y beneficiarnos de toda la gran bendición que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Así es que dice aquí la Escritura, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y poned un calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ahora mi hijo ha vuelto a la vida. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Quiénes? El Padre,
¿Quiénes? El hijo que había regresado. ¿Y quiénes? Todos sus siervos, menos el hijo mayor que estaba en el campo y que estaba enojado porque había tal algarabía, y el hijo no aceptaba, el hijo mayor no aceptaba lo que el padre había hecho a favor de el hijo menor que se había perdido y ahora había sido hallado, que estaba muerto y ahora vivía. Nos da oportunidad de ver el diagnóstico del hijo mayor, pero el hijo menor, después de que vio la benignidad y la bondad de su padre, cambió su manera de pensar, hizo un correcto diagnóstico y aceptó el tratamiento. El hijo menor, al ver la benignidad, su padre vino, lo abrazó y lo besó. Él dijo: soy pecador y por lo menos te pido que me hagas como uno de tus jornaleros. Y el padre le dijo a sus siervos: pónganle un vestido nuevo, el vestido que lo identificaba como hijo. Pónganle el anillo, el anillo que lo identificaba como hijo y la autoridad que tiene como hijo en la casa de su padre. Pónganle calzado nuevo y maten al becerro gordo para hacer fiesta. Y el hijo armonizó, el hijo fue convidado y aceptó. El hijo cambió de manera de pensar en esos momentos y se introdujo a celebrar con su propio padre esta gran bendición. El hijo ya no mantuvo su diagnóstico incorrecto, su pensamiento incorrecto acerca de sufrir las consecuencias de su pecado. Por eso es importante que nosotros no estemos de acuerdo en sufrir las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado las hemos dicho una y otra vez. Las consecuencias del pecado son rechazo. Las consecuencias del pecado son vergüenza. Las consecuencias del pecado son enfermedad. Las consecuencias del pecado son muerte, son condenación, son culpa, son pobreza, son escasez, son maldición, son muerte. Esas son las consecuencias del pecado. Pero ¿por qué no debemos de estar de acuerdo en vivir en cualquiera de estas cosas, o que estas cosas apenas nos estén introduciendo o nos estén molestando? Porque estas cosas Cristo Jesús ya las padeció por ti, en tu lugar. Por eso todas estas cosas son ilegales, porque Cristo Jesús padeció y cargó con todos tus pecados y pagó todas tus culpas. Tus deudas fueron completamente pagadas. Por eso es ilegal. Por eso nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico y no incurrir en transgredir lo que Cristo Jesús ya hizo para nuestro beneficio. Porque si nosotros aceptamos y nosotros no odiamos estas cosas para resistirlas hasta que se vayan de nuestras vidas, entonces estamos armonizando con ellas. No podemos armonizar con las cosas de las cuales ya fuimos redimidos. Tenemos que armonizar con la redención, con la salvación, con la benignidad, con la bondad, con la vida abundante, con la salud, con el bienestar, con la aceptación, con la gloria de Cristo, con la bendición, con el amor de Dios, con el Espíritu Santo, con el gozo, con la paz. Así es que si tú crees correctamente y haces un correcto diagnóstico acerca de tu Dios, de su obra terminada, completa y perfecta, de tu Dios que se llama Cristo Jesús, de su obra terminada, completa y perfecta, y de lo que ya hizo a favor de ti, de lo que tú eres en Cristo y Él es en ti, puedes liberarte de todas aquellas cosas que te oprimen, porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo y vino a liberar a todos los oprimidos. Así es que en el nombre de Jesús y por la palabra de Cristo puedes resistir al diablo. Pero como dice la Escritura, humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Someteos al Señor y podemos resistir al diablo. En otras palabras permite que la palabra te establezca en la posición que ya tenemos en Cristo. Si eres un creyente nacido de nuevo, permite que la palabra, y necesitas creer en Jesús y en lo que Él dice de ti, para que tú puedas ser establecido en tu mente, porque en tu espíritu ya estás en la posición de Cristo, en la posición de salud, aceptación, bendición, pero necesitas que tu mente armonice, que tú no creas que tú estás en una posición degradada o separada de Dios,
Pero si eres un creyente nacido de nuevo, tienes una posición en Cristo. Y esa posición es victoria, y esa posición es salud, esa posición es bienestar, esa posición es prosperidad. Por eso el apóstol Juan le dice a uno de sus discípulos: yo espero que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así es que si no conoces a Cristo, si no eres un nacido de nuevo, cree en el Señor Jesucristo y declara que Jesús es el Señor. No solo Jesús es el Salvador para tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, pero nos ha librado del poder del pecado, del poder del enemigo. Nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Cristo y nos ha dado su nombre, su palabra, su vida, y nos ha dado la unción de su Espíritu Santo para reinar en vida. Por eso dice la Escritura: a los que reciben la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia. No son tus hechos, no son tus justicias lo que tú puedas hacer, sino creer y entender lo que Cristo hizo para que tú puedas recibir lo que Él ya te concedió. Así es que recibe la abundancia de su gracia, recibe el regalo de su justicia, confiesa que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, y cree en tu corazón que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y que Dios te levantó de entre los muertos. Y así como dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 5, esta es la victoria que tenemos a todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores, recibiendo de la abundancia tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida, sabiendo que somos la justicia de Dios en Cristo, sabiendo que como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Gloria a ti. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre. Tu nombre, Jesús.
tu nombre, Cristo, tu nombre, Señor. Aleluya, glorioso Dios y Rey. Es un nuevo día de celebración. Cantemos y adoremos al Rey Señor. Es un nuevo día de celebración. Cantemos y adoremos al Rey Señor. Cantemos y adoremos al Rey Señor. Celebrad, aleluya, Cristo reina. Celebrad, aleluya, Él es Señor. Celebrad, aleluya, Cristo reina. Celebrad, aleluya, Él es Señor. Jesús es Señor. Él es Señor. Es un nuevo día de celebración. Cantemos y adoremos al Rey Señor. Cantemos y adoremos al Rey Señor. Celebrad, aleluya, Cristo reina. Celebrad, aleluya, Él es Señor. Celebrad, aleluya, Cristo reina. Celebrad, aleluya, Él es Señor. Él es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Cristo es Señor. Es un nuevo día de celebración. Cantemos y adoremos al Rey Señor. Cantemos y adoremos al Rey Señor. A Jesús, nuestro Dios y Rey.